Estados de lograr un entendimiento preliminar para extender el alto al fuego y abrir la puerta a nuevas negociaciones sobre el programa nuclear. Pero la decisión final aún depende del presidente Trump. Mientras tanto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió sobre las consecuencias de permitir que Irán cobre peajes por tránsito en el estratégico estrecho de Hormuz, una medida que podría desestabilizar el comercio global y la seguridad regional. Nos vamos hasta la Casa Blanca con nuestro corresponsal Juan Esteban Silva. Karina, ¿qué tal? Los saludo desde la Casa Blanca. Estados Unidos e Irán habrían avanzado en un memorando inicial de entendimiento que contemplaría la extensión por 60 días del alto el fuego y la apertura de negociaciones formales sobre el programa nuclear iraní. El proceso no está, Karina, del todo cerrado porque falta el visto bueno total del presidente Trump al entendimiento y el presidente habría pedido tiempo para evaluar antes de tomar una decisión definitiva. Hoy estuvo, miren ustedes, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en el podio que usualmente tiene la portavoz del presidente Trump, Karoline Leavitt. Sobre este tema, el secretario del Tesoro. I think the president wanted to punctuate freedom of navigation in the strait. I had a call with the Omani ambassador this morning, and he assured me that there were no plans for tolling the strait. As he said, our countries have had 200 years of good relations. He wants to have another 200 more. And I told him that this was a non-starter, and he did not want to risk either the Omani individuals or Omani financial institutions getting sanctioned. La administración ha endurecido, Karina, el tono frente a cualquier intento de alterar la libre navegación en el estrecho de Hormuz. Miren lo que escribió a veces más temprano, que Washington no va a tolerar la imposición de sistemas de peajes o restricciones al flujo comercial y que el Departamento del Tesoro va a actuar de forma agresiva contra quienes directa o indirectamente afecten ese flujo comercial, como Omán, que con Irán estarían contemplando cerrar ese flujo comercial. El Comando Central informa que Irán también lanzó un misil balístico contra Kuwait, que fue interceptado por las fuerzas kuwaitíes, y añaden que el Comando Central de Estados Unidos y sus socios regionales están vigilantes y en postura de respuesta a cualquier ataque frente a lo que califican como agresiones iraníes injustificadas. Again, it is a multifaceted agreement, and nothing is going to be on the table until we see the Strait of Hormuz open and the Iranians agree that they have to turn over the highly enriched uranium and that they can't have a nuclear program. And to be clear here, that this administration, President Trump, has done something that no other administration is able to do. We have gotten the Iranians to talk about their nuclear program. La Casa Blanca insiste, Karina, en que cualquier intento de Irán por interferir en el comercio internacional entonces será respondido con sanciones y medidas de presión muy fuertes. Y como dato de cierre les quiero contar, el presidente Trump ha dicho que Cuba es el tema que sigue después de Irán. Pues bien, hay distintos reportes que están creciendo sobre ese despliegue que hemos visto, como le hemos contado aquí en Voz News, sobre el portaaviones USS Nimitz en el Caribe, por ejemplo. También el grupo de ataque del Nimitz, junto con destructores, cruceros y activos de vigilancia que hacen parte de la presencia naval estadounidense fuera de Medio Oriente en un contexto en el que crece la alta presión política sobre La Habana. El secretario de Estado Marco Rubio, quien hoy está de cumpleaños, ha descrito a Cuba en las últimas horas como un estado fallido a 90 millas de Estados Unidos, que representa una amenaza para la seguridad nacional y que está gobernado por incompetentes comunistas. Ahora bien, lo cierto es que las medidas de presión continúan en contra de la isla, pero especialmente contra el régimen, porque al pueblo cubano se le ha ofrecido una ayuda humanitaria de más de $100 millones, con quien el secretario de Estado ha dicho no es el problema. El problema no es con la gente de Cuba, ha dicho el secretario de Estado, sino con el régimen que por décadas ha oprimido a la población. Es la información desde la Casa Blanca para Voz News. Juan Esteban Silva. Para analizar este tema, hacemos contacto con el comandante retirado Jesús Romero, ex jefe de inteligencia naval. Jesús, bienvenido de nueva cuenta a Voz News. ¿Qué tan realista es que Estados Unidos podría ejecutar una operación militar contra Cuba con los recursos que ya han sido desplegados en la región?
Esa es una excelente pregunta, Karina, porque realmente el presidente con su gabinete, cuando han dicho y han mencionado que los Estados Unidos tiene planes, tiene contingencias, eso va con lo que había testificado el comandante del Comando Sur, el general Donovan, cuando se le presentó la pregunta si tenían algún plan para una invasión. El general negó de que hubiese tal plan, pero lo que sí dijo fuerte y contundentemente de que existían planes de contingencia. Para llegar hasta ahí, cuando el propio presidente de los Estados Unidos y su gabinete, incluyendo su secretario de guerra, dice de que sí están esperando algún tipo de acción para llevar a cabo contra o con el régimen cubano, eso quiere decir de que ya existe una orden o una alerta. Claro, de acuerdo a este reporte del medio Axios, aquí se desprende que el Pentágono habría estado ya meses preparando el despliegue de tropas y armamento necesarios para que Estados Unidos lance un ataque militar, que estarían básicamente esperando la aprobación final por parte del presidente Trump. ¿Ves algún parecido a lo ocurrido en Venezuela el 3 de enero? ¿Y qué ves más posible? ¿Una o varias extracciones específicas o una operación a mayor escala? A ver, esto creo que ejemplifica qué es lo que hace realmente el gobierno norteamericano. Es como el dicho aquel de Henry Kissinger que había dicho plomo o plata. De una manera, los Estados Unidos está al tanto de prestarle apoyo directamente al régimen cubano, al país de Cuba, con 100 millones de dólares de ayuda humanitaria, pero esa misma ayuda, lo que estaría transportando esa ayuda de los Estados Unidos hacia Cuba, debe de estar ya por lo menos en Puerto Rico o en alguna parte de los Estados Unidos que tenga fácil manera de transportación. Y eso significa que esa misma línea logística también ya ha estado llevando a cabo las operaciones necesarias para tener algún tipo de contingencia, de tal caso ejecutar un plan militar dirigido hacia el régimen cubano. En ese sentido, ¿qué papel estratégico desempeña el portaaviones Nimitz en una posible ofensiva? Bueno, eso es una buena pregunta considerando que realmente este no es el mismo escenario que nosotros vimos en Venezuela, considerando de que Venezuela está en la parte sur de la cuenca del Caribe, Cuba está un poco más hacia el norte. Y si hablamos de algún tipo de base logística, de operaciones aeronavales, de operaciones que también pudiesen tener la participación de bombarderos estratégicos de los Estados Unidos, no tenemos que utilizar un portaavión porque tenemos la base de Puerto Rico. Tenemos las bases aeronavales en Cayo Hueso, que están a solo 90 millas de Cuba. Tenemos Tampa, tenemos Jacksonville y también tenemos la base de los submarinos en Georgia. Jesús, ¿qué tipo de resistencia podría ofrecer el ejército cubano? En este caso, yo no menosprecio cualquier tipo de amenaza que se presente por parte del régimen cubano, a pesar de que yo considero en mi evaluación que el equipo, el estamento militar que tiene Cuba es prácticamente una chatarra cuando nosotros lo comparamos con los Estados Unidos, que tiene equipo militar y plataformas militares de quinto y sexta generación. Un portaavión solamente, Karina, tiene unas 90 aeronaves a bordo, 90 aeronaves de guerra. Eso es muchísimo más de lo que tiene todo el ejército cubano. En estos días, coincidentemente, vimos la participación en una operación por parte de 2 helicópteros que son los que creo los únicos que tiene, que serían menos de 5 Mi-17 llevando a cabo la transportación de unos elementos de tierra. De acuerdo a lo que ha dicho tanto el presidente como el secretario de Estado Marco Rubio, en realidad se acerca pronto la libertad de Cuba y por supuesto este es un tema que sigue acaparando titulares, ojalá que pronto suceda. Vámonos a otro tema que acapara titulares, Irán. El presidente asegura que están resistiendo con lo último que les queda. Estados Unidos hundió gran parte de sus buques, ha dañado su infraestructura nuclear y militar. Jesús, ¿cómo es posible entonces que puedan mantener el bloqueo del estrecho de Hormuz? ¿Y qué se requiere para que Estados Unidos realmente gane la guerra sobre Irán? Bueno, Karina, este es el tema de 2 Irán.
Por una parte tenemos una Irán que está liderada por los civiles y también por parte de la teocracia. Y por otra parte también tenemos la parte que está dirigida y liderada por la Guardia Revolucionaria iraní. Lo que hemos visto recientemente es ese tema precisamente. Por un lado, el presidente dice de que está llevando a cabo en negociaciones directas y que posiblemente tengamos un tipo de negociación muy pronto. Pero por otro lado, vimos el día de ayer que el presidente estaba harto, el Comando Central llevó a cabo una serie de operaciones contundentes militares luego de que el ejército o la Guardia Revolucionaria llevó a cabo una serie de ataques con unos drones y por parte de eso los Estados Unidos contraatacó. Esa es la relación que hemos visto durante este cese al fuego, porque el presidente de una manera cree más en el liderazgo civil y no cree en la Guardia Revolucionaria. ¿Por qué? Porque tienen 47 años, Karina, con ese cuento. ¿Qué toma finalmente, Jesús? Y es lo que muchos se preguntan, ¿cómo realmente se puede garantizar que Irán no va a intentar rearmarse nuclearmente? Hemos dañado su capacidad nuclear, pero en los 40 segundos que nos quedan, ¿qué tomaría para que en realidad Estados Unidos pueda tener un acuerdo a largo plazo? Bueno, no creo que vamos a tener un acuerdo directamente que garantice de que los iraníes van a regresar a su plan de tener algún tipo de proyecto nuclear. Creo que el plan que dice y está tratando de justificar el presidente es lo mejor que podemos recibir. Algo que lleve a cabo las garantías de que los iraníes jamás van a tener una bomba nuclear. Creo que el presidente ha presentado un plan honestamente y transparente que creo que tiene las garras para poder llevar a cabo ese objetivo final. Ojalá que así sea y ojalá que se dé pronto. En realidad esto tiene muchísimas repercusiones, sobre todo, por supuesto, no solamente de seguridad, sino la economía también a nivel global. Jesús Romero, comandante Jesús Romero, como siempre, un gusto tenerte con nosotros aquí en Voz News. Gracias de verdad. Por supuesto, Karina, muchísimas gracias por tenerme. En otras cosas, el Departamento de Justicia abrió una investigación para determinar si la escritora E. Jean Carroll mintió sobre quién habría financiado sus gastos legales durante el litigio civil en el que acusó al presidente Donald Trump de agresión sexual ocurrida hace 3 décadas. Según una fuente anónima, el caso por presunto perjurio está en manos de la Fiscalía Federal en Chicago, mientras que el fiscal general interino Todd Blanche se apartó por su vínculo previo como abogado personal de Trump. Los abogados de Carroll no respondieron a solicitudes de comentarios. Los fiscales se centran en una declaración que Carroll hizo durante una declaración jurada en 2022, en la que afirmó no haber recibido financiación externa para su demanda. Posteriormente se reveló que el multimillonario Reid Hoffman ayudó a cubrir parte de sus honorarios y gastos legales. Y un juez federal autorizó la orden ejecutiva del presidente Trump que endurece las reglas del voto por correo. La medida obliga al gobierno a crear una lista de votantes elegibles basada en datos de ciudadanía y ordena al servicio postal entregar boletas solo a las personas inscritas en los padrones estatales. El juez Carl Nichols sostuvo que la demanda presentada por el Comité de Campaña Senatorial Demócrata, la Asociación Nacional para el Avance de Personas de Color y LULAC es poco probable que prospere y se basa en escenarios especulativos. Los demandantes argumentan violaciones a la ley de privacidad y a la autoridad electoral de los estados, pero el juez afirmó que no demostraron un daño concreto ni un riesgo real de exclusiones erróneas de votantes. ¿Qué le parece? Si quiere comentar sobre este tema o cualquier otro, tómese un minuto y vaya a nuestro canal de YouTube, @VozMedia. Suscríbase, es gratis y muy importante. Active la campanita, de esta manera recibirá una notificación cada que comience el noticiero o cualquier contenido que tenemos para usted. Recuerde que su apoyo nos ayuda a seguir creciendo. Vamos con más información. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, volvió a generar polémica tras presentar su plan de vivienda asequible, una propuesta que ampliaría la intervención del gobierno en el mercado inmobiliario. Entre otras medidas, escuche esto, la alcaldía podría quitarle edificios a propietarios que, según su evaluación, no les den un mantenimiento adecuado a las propiedades. Vanessa Vallejo nos tiene la historia de este controvertido plan. Vanessa. En medio de la crisis de vivienda que enfrenta la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani ha advertido que su alcaldía podría arrebatarle la propiedad
a aquellos dueños de edificios que no presten un buen servicio a sus inquilinos y que no cumplan con las normas. Estas declaraciones, por supuesto, han generado fuertes polémicas y preocupación entre muchos neoyorquinos. Durante una rueda de prensa esta mañana, Mamdani defendió su nuevo plan de vivienda llamado Block by Block, una iniciativa que contempla la construcción de 200.000 nuevas viviendas asequibles y la preservación de otras 200.000 unidades adicionales durante la próxima década, para un total de 400.000 viviendas intervenidas por la ciudad. El proyecto estaría respaldado por aproximadamente $22.000 millones en inversión pública durante los próximos 5 años. Veamos las declaraciones del alcalde esta mañana. New York City is facing one of the most severe housing crises in American history. We are here today, elected officials, developers, and working New Yorkers alike, because we all share the same core belief that the only way to overcome this crisis is by building more affordable housing, and lots of it. And yet for decades, government has made it harder to build affordable housing through bureaucracy and through red tape. My friends, we are bringing that era to an end. El plan incluye convertir oficinas y hoteles en apartamentos, flexibilización de normas de zonificación, expansión de vivienda pública y nuevas protecciones para inquilinos. Ahora bien, la mayor controversia ha surgido a raíz de declaraciones realizadas hace un par de días, cuando Mamdani adelantaba un agresivo plan contra propietarios considerados negligentes, afirmando que como parte de este nuevo plan para enfrentar la crisis de vivienda, la administración trabajaría para transferir la propiedad de algunos edificios hacia cooperativas de inquilinos, organizaciones comunitarias o entidades sin ánimo de lucro. Miren ustedes. And for buildings that have suffered chronic neglect, we will work to transfer ownership to responsible stewards. Stewards that include community land trusts, nonprofits, or even the tenants themselves. Pues el sector inmobiliario ha reaccionado rápidamente, asegurando que estos controles excesivos, que la excesiva regulación y que además la amenaza de arrebatar la propiedad de edificios lo único que hace es entorpecer la construcción de nuevas viviendas, lo que, por supuesto, en vez de ayudar a acabar con la crisis de vivienda en Nueva York, lo único que hace es perjudicar la situación. Y la administración Trump analiza suspender el procesamiento de viajeros internacionales y carga en aeropuertos ubicados en ciudades santuario de Estados Unidos. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, informó que la medida está en estudio y podría frenar la llegada de pasajeros y mercancías en terminales clave de los estados gobernados por demócratas justo antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA. El anuncio generó preocupación inmediata entre aerolíneas, autoridades locales y sectores turísticos que advierten sobre el impacto económico y logístico. De aplicarse, aeropuertos como Nueva York, Los Ángeles, Chicago, San Francisco, Seattle, Boston, Denver, Filadelfia y Newark enfrentarían interrupciones que afectarían a millones de viajeros. Por cierto, este tema lo analizaremos en el panel. En Voz consideramos a nuestra audiencia como parte de una gran familia y de un movimiento por los valores conservadores de la fe, la familia y la libertad. Voz nació y sigue creciendo como un medio independiente que forma, representa y defiende estos valores para la comunidad hispana en Estados Unidos. Tu apoyo es clave para seguir creciendo y llevando información sin filtros. Si deseas contribuir para que sigamos creciendo junto a ti, escanea el código QR en pantalla y sigue las instrucciones en nuestro portal de donaciones. Gracias por formar parte de la gran familia de Voz Media. Así nos vamos a la pausa comercial. Lanzan la nueva Trump Account, la cual promueve un ahorro de $1,000 y futuro financiero para bebés estadounidenses. Los detalles de esto y más al regresar aquí a Voz. Si estás pasando por ansiedad o depresión, no tienes que enfrentarlo sola. Con Voz Salud tienes acceso ilimitado a terapia y consultas médicas virtuales o en persona y a más de 400 medicamentos, incluyendo los que tratan la salud mental, totalmente gratis. El apoyo comienza desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y empieza a sentirte mejor mucho más pronto. El índice de precios de gastos de consumo personal, el PCE, aumentó 3.8% respecto al año anterior, en contraste con el 3.5% registrado en marzo de este año.
Esta sería la tasa interanual más alta desde 2023, según lo informó el Departamento de Comercio. El informe del gobierno también hace un balance de los gastos e ingresos de los estadounidenses. Mientras los gastos aumentaron un 0.5% mensual, los ingresos sufrieron un inesperado retroceso del 0.1% también mensual. Como resultado, la tasa de ahorro de los hogares cayó a 2.6% frente al 3.2% en marzo. La nueva cifra está en línea con las expectativas de los economistas encuestados por Dow Jones, Newswires y el Wall Street Journal. La economía de Estados Unidos creció menos de lo estimado en el primer trimestre de este 2026, según cifras del gobierno publicadas hoy que revisan a la baja los gastos en inversión y consumo. El Producto Interno Bruto fue de 1.6% interanual en el primer trimestre, según el Departamento de Comercio, una cifra inferior a la estimación de 2% anunciada el mes pasado. El crecimiento de la economía se debe principalmente a las inversiones en equipos y en propiedad intelectual, gastos vinculados al desarrollo de la inteligencia artificial. En cambio, las inversiones en el sector inmobiliario retrocedieron fuertemente. Y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció hoy el lanzamiento de la aplicación móvil Trump Accounts o Cuentas Trump. Esta herramienta le permite acceder a educación financiera, incentivos gubernamentales y acceso al mercado de valores para impulsar la inversión desde la infancia. El Departamento del Tesoro anunció que las aplicaciones de la cuenta Trump ya están disponibles en las tiendas de aplicaciones de todo el país, incluyendo las App Store de Apple y Google Play. Los beneficiarios recibirán $1,000 por cada niño estadounidense nacido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028. Estas cuentas estarán a nombre del hijo inscrito y su representante es el único responsable hasta que el niño cumpla 18 años. La administración Trump informó que no es necesario realizar aportaciones, pero el padre puede depositar hasta $5,000 al año para maximizar el crecimiento de la cuenta. A partir del 4 de julio, los niños que cumplan los requisitos comenzarán a recibir la contribución de $1,000 que será depositada directamente en su cuenta Trump. Pero ¿cómo se abre una cuenta Trump? Bueno, los padres pueden presentar el formulario 4547 del IRS en línea en trumpaccount.gov chica. El formulario les pedirá las fechas de nacimiento, número de seguro social y la información de contacto, entre otros datos. Tras la presentación de la solicitud, el IRS creará la cuenta Trump y se contactará a los titulares de la cuenta cuando llegue el momento de activarla. Y justo para hablar de este tema nos acompaña nuestro asesor financiero, Andrés Gutiérrez. Andrés, estas son muy buenas noticias para los padres de estos niños que reúnen los requisitos para la cuenta Trump. ¿Cuál es la importancia de este fondo y consideras que los padres deberían sumar dinero a esta cuenta o sería mejor ponerlo en otro fondo? Me encanta esta idea de la administración porque no solamente le va a dar una fuerte cantidad de dinero a ese joven a los 18 años que tiene flexibilidad de utilizarlo solo en cosas buenas. No es como que lo va a poder retirar y comprarse un carro, pero lo puede usar para la escuela, para su educación, que es la mejor inversión. Lo puede utilizar para la compra de una propiedad y que se empiece a meter, volverse propietario hasta inversionista desde una edad joven, si no se va por la universidad, o para poner un negocio, Karina. Pero hay otro lado que me gusta mucho, que los hijos, los padres al mismo tiempo, mucha gente en la clase media que no ha venido invirtiendo porque dice no tengo dinero para invertir, no me alcanza para invertir, van a ver directamente lo que pasa cuando uno aparta algo de dinero, lo pones en una cuenta de inversión y lo ves crecer sin que tú añadas dinero. O sea, solito la inversión lo va a hacer crecer. Y esto yo creo que va a despertar a mucha gente a sacarlos de ese atoradero que es la clase media, donde la gente trabaja, ¿verdad? Vive y viven hasta el tope y dicen, nunca tengo para invertir. Claro. Pero cuando ellos vean que el dinero está creciendo, van a decir, ¡epa! Aquí hay algo especial, tengo que añadirle más dinero a esto. Va a tener un efecto, esperemos un efecto dominó para el resto de la familia. Andrés, la verdad es que a mí también me parece una idea fenomenal. Ojalá lo hubiéramos tenido antes, imagínate, como tú y yo que tenemos hijos. Ahora, ¿qué consejo les das a los padres? ¿Deberían de ellos tratar de aportar un poco más a estas cuentas? ¿Cuánto podrían llegar a tener acumulado? Vamos a decir que estos niños están chiquitos, apenas van a cumplir un año o acaban de cumplir un año. Sí. Para los 18 años, ¿cuánto podrían llegar a acumular de dinero si no se incluye nada más o si los padres hacen alguna aportación mínima mensual? Si no hacen ninguna aportación, podrían tener entre 15 y 20 mil dólares.
a los 27 podrían tener como $30,000. Si le aportaran 250, Karina, y dejan la cuenta en paz porque no la utilizan mientras están jovencitos, escuela, y están agarrando vuelo, podrían tener ahí más de 50,000. Pero escucha esto, si le aportaran, no 250 al año, que son 20 al mes, pero le aportaran el máximo de 5,000 que el gobierno va a permitir añadirle, a los 27 tendrían $750,000. ¡Wow! Para arrancar su vida como adultos jóvenes con este dinero. Entonces el potencial de invertir se va a hacer presente, la gente lo va a sentir, y para mí esa es la gran lección, o va a ser el gran logro de estas cuentas, que van a despertar a la clase media, volverlos inversionistas. Y cuando la gente invierte, más dinero entre las compañías, más dinero tienen para contratar gente. Entonces va a ser como una bola de nieve que va a impulsar muchas cosas. Claro, estos son muy, muy buenas noticias, como tú lo dices, sobre todo para la clase media, que a veces no nos damos la oportunidad de participar en estas inversiones. Y para nosotros los hispanos, que también muchas veces improvisamos, no planeamos, sobre todo en cuestiones financieras. Así que es muy buen impulso. Andrés, como siempre, un gustazo tenerte con nosotros para hablar de estos temas tan importantes. Un gusto, Karina, gracias por la invitación. Washington eleva la presión contra los cárteles y México responde cerrando filas. El gobierno federal rechaza cualquier intromisión del exterior, mientras que el bloque oficialista avanza con una reforma para limitar la influencia foránea en asuntos internos. Nuestro corresponsal en Ciudad de México, Alejandro Roldán, nos tiene lo último. Alejandro. Karina, te saludo con gusto, y tras el mensaje del secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, en una reunión con el presidente Trump en la que advirtió que se irá a la guerra contra los cárteles con el apoyo de 17 países latinoamericanos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó defendiendo la soberanía nacional y rechazando cualquier tipo de intervención extranjera. Nosotros tenemos que estar muy atentos, de todas maneras, porque frente a cualquier injerencismo mayor o deseo de intervención mayor, pues eso no lo podemos permitir. Luego de que Hegseth planteara que Estados Unidos debe de aplicar una estrategia militar para enfrentar a estos grupos criminales, al comparar la amenaza que representan con los ataques terroristas del 11 de septiembre, Sheinbaum respondió que las acciones en territorio nacional son responsabilidad exclusiva de las autoridades mexicanas, y advirtió que se debe de estar atentos a cualquier intromisión extranjera. Para evitar que entre droga a los Estados Unidos, pues hay que trabajar de los dos lados, no solo en México. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, los izquierdistas de Morena y sus aliados aprobaron una iniciativa que busca anular las elecciones locales y federales cuando se acredite presunta injerencia extranjera. Para sus críticos, la redacción de la propuesta deja abierta la posibilidad de que opiniones, mensajes en redes sociales o señalamientos ajenos al oficialismo puedan ser utilizados como argumento para impugnar comicios que no les favorezcan. Y yo diría, bajo el manto de una reforma constitucional, arrebatar pues lo que la voluntad del pueblo le podría otorgar a cualquier partido o candidato opositor a Morena. Para los especialistas, la presión de los Estados Unidos para desmantelar a las organizaciones criminales a las que Washington ha calificado como terroristas estarían llevando al partido en el poder a cerrar filas. Esta iniciativa surge en medio de las acciones del Departamento de Justicia estadounidense, que busca a 10 funcionarios mexicanos señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, del partido Morena. Y si esto fuera, pues evidentemente estaríamos en total estado de indefensión, porque el Tribunal Electoral está totalmente colonizado, está subordinado, está controlado e integrado por personajes pues que obedecen a los intereses de Morena. Esta es la información desde la Ciudad de México para Voz News, Alejandro Roldán. Y el acceso a servicios de salud preocupa a muchas familias. Si buscas una opción sencilla y asequible de servicios de salud para ti y tu familia, con Voz Salud obtienes atención médica 24/7, cuidado urgente, salud mental y mucho más, sin complicaciones ni sorpresas en la factura.
En Voz conocemos las necesidades de la comunidad hispana en Estados Unidos y por eso hemos establecido una alianza con Lassie Health para ofrecer a nuestra audiencia membresías que incluyen consultas virtuales ilimitadas, descuentos en pruebas, especialistas, procedimientos y más de 400 medicamentos gratis o con entrega a domicilio. Todo desde un plan simple y transparente que puedes cancelar cuando quieras. Visita ahora salud.voz.us o escanea el código que aparece en pantalla y encuentra el plan ideal para ti y tu familia. Tu salud en tus manos. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros. Ya viene el panel de Voz News para analizar los titulares de hoy. Si nos ve a través de YouTube, recuerde, el panel comienza en el siguiente link. Cuidar tu salud no debería ser algo imposible. Con Voz Salud accedes a consultas ilimitadas, virtuales y en persona, análisis de laboratorio con descuento y a más de 400 medicamentos esenciales totalmente gratis, incluyendo los que tu familia realmente necesita. Todo desde solo $1 al día. Atención médica real sin complicaciones. Visita salud.voz.us y empieza a cuidarte hoy mismo.